Los Ángeles, California. Junio de 1972. Un sábado por la tarde, cuando el sol de verano entraba por las ventanas de la arena de Long Beach con esa inclinación particular que hacía que todo se viera ligeramente más importante de lo que realmente era. Los campeonatos internacionales de karate llevaban 5 años funcionando y se habían establecido como la vitrina principal para artistas marciales serios de todo el mundo, atrayendo competidores de Japón, Corea, Tailandia, Europa y de todos los demás lugares donde la gente había decidido que el estudio disciplinado de la pelea valía la pena dedicarle sus vidas. La arena albergaba 3,000 personas en asientos escalonados que se elevaban desde el piso de competencia en anillos concéntricos de sillas plegables y gradas. Y en este sábado por la tarde en particular, cada asiento estaba lleno. El aire olía a anticipación colectiva mezclada con la humedad que 3,000 cuerpos generan en un espacio cerrado en una tarde cálida de junio. El piso de competencia estaba tapizado en cuadros rojos y azules indicando límites, aunque los competidores serios entendían que los límites eran sugerencias más que reglas. Alrededor del perímetro se encontraban las mesas de los jueces. 8 hombres en trajes oscuros con portapapeles y la expresión de personas a quienes se les pide cuantificar algo que se resiste a la cuantificación. En las gradas, 3,000 personas esperaban con la paciencia específica de gente que ha pagado dinero para ver algo. El torneo llevaba funcionando desde las 9 de la mañana. Ahora eran las 2 de la tarde. Las eliminatorias habían terminado. Las semifinales habían terminado. Las finales se acercaban. En la sección A, primera fila de asientos reservados, estaba sentado un hombre pequeño con chaqueta negra y pantalones negros, que había llegado 30 minutos antes y había sido reconocido inmediatamente por todos dentro del rango visual, causando una onda de susurros que se movió por la arena como una ola silenciosa. Bruce Lee estaba en el edificio. Había sido invitado como invitado especial, no como competidor. Había competido en Long Beach antes y ganó. Luego decidió que la competencia ya no era lo que le interesaba, que la demostración era más valiosa que la victoria. Había pasado los últimos 3 años desarrollando el Jeet Kune Do, el camino del puño interceptor, una filosofía que rechazaba los estilos tradicionales como rigidez a favor de la adaptabilidad. Estaba sentado en la primera fila, con las piernas cruzadas y las manos juntas, su rostro mostrando la expresión calmada y neutral de alguien prestando completa atención, mientras simultáneamente piensa en 17 otras cosas. Junto a él estaba sentado Danny Nosanto, su estudiante senior, un artista marcial filipino-americano que había absorbido más en 2 años con Bruce que en 15 años, de entrenar todo lo demás. El director del torneo, Ed Parker, un hombre compacto japonés-americano que había organizado los campeonatos de Long Beach desde el principio, estaba parado al borde del piso de competencia con un micrófono. Lo levantó. La arena se cayó con la velocidad de personas que han estado esperando algo y reconocen el sonido de su llegada. Damas y caballeros, nos acercamos ahora a las finales de la división de peso pesado. Categoría abierta. Contacto completo. La multitud respondió con el sonido que la gente hace cuando algo interesante finalmente está a punto de pasar después de 5 horas de eliminatorias. Nuestros finalistas son Robert Chen de San Francisco, representando al Kung Fu Grulla Tigre, y Dolph Lundgren de Estocolmo, Suecia, representando al Karate Kyokushin. El nombre Dolph Lundgren
no significaba nada para la mayoría de las personas en la arena. Había llegado 2 días antes. Se registró para la división de peso pesado, peleó a través de las rondas preliminares, con poder y técnica que impresionó a los jueces e inquietó a los oponentes, y llegó a las finales sin que nadie en la comunidad de artes marciales estadounidense supiera quién era o de dónde venía. Lo que sabían: 15 años, 1,96 m de estatura, 97 kilos, cabello rubio, ojos azules, la complexión de alguien entrenando seriamente desde antes de entender lo que significaba entrenar, y había ganado cada combate por nocaut. Los oficiales del torneo habían revisado su certificado de nacimiento 2 veces, porque un joven de 15 años que se veía y peleaba así parecía un error administrativo, pero el certificado era legítimo. La Federación Sueca de Karate respondió por él y Ed Parker, que había visto muchos peleadores, y entendía que los excepcionales venían en paquetes inesperados. Le permitió competir. Dolph Lundgren caminó al piso de competencia, desde la entrada sur, y la multitud reaccionó con el sonido que las multitudes hacen cuando ven algo que no encaja del todo en sus categorías existentes. Usaba un gi blanco de karate, que se veía ligeramente pequeño, lo cual tenía sentido, porque los gis se fabricaban para artistas marciales de tamaño promedio, y no había nada promedio en el tamaño de Dolph Lundgren. La parte superior del gi estaba atada con un cinturón negro, significando su rango en Kyokushin, el estilo de karate japonés más duro, enfatizando combate de contacto completo, y la filosofía de que la mejor manera de aprender a recibir un golpe era recibir muchos golpes. Caminó al centro del tatami, con el paso seguro de alguien que nunca ha perdido y no tiene un marco de referencia para imaginar cómo se siente perder. Su rostro mostraba la expresión que la gente muy joven muestra cuando es muy buena en algo y aún no ha encontrado lo que les enseñará humildad. La primera ronda no fue una pelea en la forma en que la mayoría de la gente en la arena entendía la pelea. Fue una demostración de lo que pasa cuando alguien muy grande, muy fuerte y muy bien entrenado decide terminar algo inmediatamente. Dolph avanzó con la agresión lineal directa del Kyokushin, el estilo que no cree en la defensa como algo separado del ataque, que cree que la mejor defensa es golpear a tu oponente más fuerte y más rápido de lo que él puede golpearte a ti. Su primera técnica fue Mae Geri, patada frontal, pierna derecha apuntando al abdomen de Robert Chen. Entregada con todo el peso de 97 kilos detrás, Chen bloqueó, o lo intentó. Levantó los antebrazos para redirigir la mayor parte de la fuerza, pero la mayor parte de la fuerza de un practicante de Kyokushin de 1,96 m es suficiente para mover a alguien 3 pasos hacia atrás. Dolph siguió con una combinación: golpe izquierdo a la cabeza, golpe derecho al cuerpo, patada baja izquierda a la pierna. Chen evadió el primero, bloqueó el segundo, absorbió el tercero. El impacto de la patada baja hizo un sonido que las primeras filas escucharon claramente. El sonido de espinilla encontrando muslo con fuerza que dejaría un moretón durando 2 semanas. La ronda continuó, 3 minutos, así. Dolph atacando con la eficiencia mecánica de alguien ejecutando un plan. Chen defendiéndose con creatividad desesperada, tratando de sobrevivir hasta que el plan se quedara sin energía. No se quedó sin energía. Cuando la campana sonó terminando la primera ronda,
Dolph regresó a su esquina respirando normalmente, como si diera un paseo ligero en lugar de intentar dejar inconsciente a otro ser humano. Chen regresó cojeando. Los jueces tomaron notas. La multitud hizo el ruido que las multitudes hacen cuando están incómodas, porque es demasiado unilateral, pero demasiado impresionante para apartar la mirada. La segunda ronda fue más corta. 1 minuto adentro, Dolph lanzó Mawashigeri. Patada circular. Pierna izquierda apuntando a la cabeza de Chen. Chen la vio. Intentó agacharse. No fue lo suficientemente rápido. La patada conectó. Chen cayó. El árbitro detuvo la pelea. Dolph Lundgren había ganado la división de peso pesado de los campeonatos internacionales de karate de Long Beach por nocaut técnico en la segunda ronda. La arena respondió con aplausos que eran genuinos, pero reservados, apreciando la excelencia técnica pero sin estar seguros de lo que acababan de ver. Dolph caminó al centro del tatami. El árbitro levantó su mano. Ed Parker llegó con el trofeo, 1 metro de cromo y madera, que se veía pequeño en las manos de Dolph. Entonces, en lugar de inclinarse y retirarse, que era el protocolo, Dolph se volteó hacia la multitud. Todavía sostenía el trofeo. Levantó el micrófono. La arena se cayó, curiosa. La voz de Dolph salió por los parlantes. Inglés con acento sueco. Palabras claras pero con forma diferente. Gracias. Este torneo es bueno. La competencia es buena. Pero vine aquí por más que competencia. Hizo una pausa. 3-0-0-0. Personas esperaron para descubrir para qué había venido este gigante sueco de 15 años, si no era por la competencia. Vine aquí porque escuché sobre las artes marciales americanas. Escuché sobre el Kung Fu. Escuché sobre Bruce Lee. Dijo el nombre y la arena cambió. Una onda visible de atención moviéndose a través de 3,000 personas mientras colectivamente entendían hacia dónde iba esto. En la primera fila, Danilo Santos se inclinó hacia Bruce y susurró algo. La expresión de Bruce no cambió. Dolph siguió hablando. Entrenó Karate Kyokushin en Suecia, 5 años. Entrenamiento duro, contacto completo, pelea real. Escuchamos sobre el Kung Fu, sobre Bruce Lee, sobre cómo las artes marciales chinas son superiores. Enfatizó la palabra superior con el énfasis particular de alguien a punto de disputarla. Veo demostraciones, veo películas, muy rápido. Muy impresionante, pero demostración no es pelea. Películas no son reales. La arena estaba completamente en silencio ahora, con el silencio específico de personas presentes, para algo que está a punto de convertirse en una historia que contarán durante años. Dolph se volteó hacia la primera fila. Señaló, no sutilmente. Señaló directamente a Bruce Lee, sentado en la sección, reservada con 3,000 personas observando. Bruce Lee, tú estás aquí, yo estoy aquí, tengo el trofeo, pero quiero saber, ¿el Kung Fu es pelea real o el Kung Fu es solo para demostración? Hizo una pausa. La pausa hizo un trabajo específico. Sube al ring. 1 round. Muéstrame si el Kung Fu funciona contra el karate real. Muéstrame si Bruce Lee puede durar 1 round contra el poder del Kyokushin. 1 round es demasiado para ti. Creo que 30 segundos es demasiado, pero te doy 3 minutos. Ven y muéstrale a 3,000 personas
lo que el kung fu realmente es. La arena estalló. 3,000 personas simultáneamente jadeando, luego hablando, luego mirando a Bruce Lee para ver qué haría. Era o el desafío más irrespetuoso en la historia de las artes marciales americanas, o lo más emocionante que había pasado en Long Beach en 5 años. Ed Parker se movió hacia Dolph con la expresión de un director de torneo que acababa de perder el control de su torneo. Los jueces se levantaron de sus mesas. Los oficiales convergieron en el piso de competencia. Todos hablaban a la vez. Y en el medio de todo, en la primera fila de la sección A, Bruce Lee estaba sentado completamente quieto con las manos juntas y la expresión sin cambiar, procesando lo que acababa de pasar y decidiendo qué hacer al respecto. Dan Inosanto se acercó. «No tienes que hacer esto». Bruce no respondió por un momento. Luego dijo lo suficientemente bajo para que solo Dan pudiera escuchar. «Me desafió frente a 3,000 personas. Si no respondo, ¿qué dice eso, Dan?» Dice que eres lo suficientemente inteligente como para no pelear con un chico de 15 años en un torneo en el que no estás compitiendo. Bruce, dice que tengo miedo. Se puso de pie. La multitud lo vio ponerse de pie y el nivel de ruido aumentó. Una ola de anticipación moviéndose a través de 3,000 personas que entendieron que Bruce Lee poniéndose de pie significaba que Bruce Lee estaba a punto de hacer algo. Bruce caminó al borde del piso de competencia. Ed Parker lo vio venir. Se movió para interceptarlo. «Bruce, no necesitas hacer esto. Es un niño. No sabe lo que dice». Bruce miró a Ed con la expresión de alguien que ha tomado una decisión y está explicando por cortesía pero no pidiendo permiso. Sabe exactamente lo que dice. Y 3,000 personas lo escucharon decirlo. «Necesito responder». Ed Parker entendió. Había estado en las artes marciales lo suficiente para entender que algunos desafíos, una vez emitidos públicamente, no pueden ser ignorados sin consecuencias. Asintió. Se volteó hacia los oficiales. «Despejen el piso. Vamos a hacer un combate de exhibición». Los oficiales despejaron el piso. Bruce Lee pisó el tatami usando pantalones negros y chaqueta negra. Ropa de calle, no un gi, haciendo el contraste con Dolph aún más marcado. Dolph en su gi blanco de Kyokushin sosteniendo su trofeo. 1,96 m de campeón de torneo comprobado. Bruce de negro. 1,70 m de algo que la multitud solo había visto en demostraciones. La diferencia de tamaño era inmediata y concreta e imposible de ignorar. Ed Parker anunció: «Damas y caballeros, tenemos un combate de exhibición no programado. 3 minutos. Un round. Contacto completo. Dolph Lundgren, campeón de karate Kyokushin, contra Bruce Lee. Jeet Kune Do», dijo. «Peleen». La campana sonó. Dolph comenzó con presión frontal inmediata. La filosofía Kyokushin hecha física. Mae-geri. Patada frontal. Pierna derecha. Apuntando al abdomen de Bruce. La misma técnica que había movido a Robert Chen 3 pasos hacia atrás. Bruce no estaba ahí. Se había movido. No hacia atrás, no a los lados, sino en un ángulo que Dolph no había anticipado. 45 grados. Hacia adelante y a la izquierda. Dentro del rango de pateo de Dolph, antes de que la patada se extendiera completamente, la patada de Dolph encontró aire.
Antes de que Dolph pudiera retraer la pierna, Bruce se había movido de nuevo, esta vez al lado derecho de Dolph, una posición donde tu oponente puede atacar mientras tú no puedes defender. Bruce no atacó, se reajustó, regresó a distancia neutral. Esperó. Dolph procesó lo que acababa de pasar e hizo un ajuste. Lanzó una combinación. Golpe izquierdo alto, golpe derecho medio, patada baja izquierda, rápida, poderosa, el tipo de combinación que le había ganado cada combate en el torneo. Bruce evadió el primer golpe con movimiento mínimo. Esquivó el segundo rotando su torso. Bloqueó la patada baja con su espinilla. Todo sin retroceder, todo desde la misma posición. Movimientos pequeños que redirigían fuerza grande. La combinación de Dolph, que se había visto imparable contra todos los demás, se veía como si se ejecutara en un compás diferente al que Bruce estaba operando. 30 segundos habían pasado. Dolph había lanzado 15 técnicas. Ninguna había conectado limpiamente. Bruce había lanzado 0 técnicas. Solo se estaba moviendo, leyendo, esperando. La multitud observaba con la tensión particular que se desarrolla cuando la gente está viendo algo que no entiende completamente, pero siente que es importante. 1 minuto pasó. Dolph respiraba más fuerte, no exhausto, pero trabajando, gastando energía a un ritmo no sostenible por 3 minutos. Bruce respiraba normalmente, como si estuviera parado quieto en lugar de moverse constantemente. Dolph lanzó un Mawashi Geri. Patada circular. Pierna izquierda. La misma patada que había terminado la pelea con Robert Chen. Alta, rápida, poderosa, apuntando a la cabeza de Bruce. Bruce se agachó debajo de ella, no alejándose de ella, debajo de ella, lo cual significaba que se estaba moviendo hacia Dolph mientras la pierna de Dolph estaba extendida y su equilibrio estaba comprometido. Por primera vez en el combate, Bruce contraatacó, no con un golpe, con un toque. Su mano derecha, palma abierta, tocó el plexo solar de Dolph, ligero, controlado. No suficiente fuerza para lastimar, suficiente fuerza para demostrar. Dolph lo sintió. Sintió la precisión. Sintió como si Bruce hubiera elegido golpear en lugar de tocar. La pelea habría terminado. 2 minutos pasaron. La multitud ya no estaba en silencio. Estaban haciendo el sonido que las multitudes hacen cuando presencian algo de lo que hablarán después. Lo que estaban viendo era un campeón de torneo de 15 años. 1,96 m, 97 kilos. Entrenado en uno de los estilos de pelea más duros del mundo. Incapaz de conectar una técnica limpia en un hombre 18 centímetros más bajo y 32 kilos más liviano que no había lanzado un solo golpe serio. Dolph lanzó todo lo que había aprendido en 5 años de Kyokushin. Golpes, patadas, combinaciones, cada técnica en el arsenal. Bruce se movió a través de todo como humo. Presente pero imposible de agarrar. Ahí pero no ahí, demostrando con cada evasión que la distancia entre demostración y pelea no era lo que Dolph había pensado. 2 minutos 30 segundos. Dolph respiraba fuerte ahora, el tipo de respiración que indica que alguien ha estado trabajando a máxima capacidad y se acerca al límite de lo que la máxima capacidad puede sostener. Bruce seguía respirando normalmente. La diferencia técnica se estaba convirtiendo en diferencia física. Las técnicas de Dolph se estaban desacelerando. No dramáticamente, pero mediblemente.
Los microsegundos que separan rápido de más rápido. Bruce había estado esperando esto. Cuando Dolph lanzó su siguiente golpe, un cruzado derecho apuntando a la mandíbula de Bruce, Bruce no evadió, bloqueó. Luego se movió. Por primera vez en el combate, Bruce atacó con intención. Lo que pasó a continuación ocupó aproximadamente 2 segundos de tiempo real y sería analizado por todos los presentes por el resto de sus vidas. Bruce golpeó a Dolph 6 veces en esos 2 segundos, no a toda potencia. Golpes controlados, contacto ligero, pero la precisión fue absoluta. Plexo solar, costilla flotante, sien, garganta, riñón, parte trasera de la rodilla. 6 blancos diferentes, 6 ángulos diferentes, 6 golpes que demostraron 6 formas diferentes de terminar una pelea. Dolph los sintió todos, sintió el control en ellos, sintió como cualquiera de ellos, entregado con potencia completa, en lugar de potencia de demostración, lo habría derribado y mantenido abajo. El último golpe a la parte trasera de la rodilla dobló la pierna de Dolph. No cayó, pero bajó a una rodilla involuntariamente, su pierna respondiendo al golpe antes de que su mente pudiera contrarrestarlo. El árbitro avanzaba para detener la pelea, pero Bruce ya había retrocedido. La campana sonó, terminando el round sin 3 minutos. Dolph sobre una rodilla, respirando fuerte, mirando hacia arriba a Bruce Lee, que estaba parado a 2 metros de distancia, respirando normalmente, con la misma expresión calmada y neutral que había llevado durante todo el combate. La multitud estalló, no con el aplauso cortés de un torneo, con el sonido de 3,000 personas que acababan de presenciar algo que trascendía el deporte. Bruce caminó hacia Dolph, extendió su mano. Dolph miró la mano por un momento, luego la tomó. Bruce lo levantó. Se pararon frente a frente, la diferencia de altura todavía extrema, pero la dinámica diferente ahora. Bruce habló, su voz lo suficientemente baja para que solo Dolph y el árbitro pudieran escuchar. Eres muy bueno. Fuerte, rápido, técnica excelente. Serás mejor. Dolph, todavía recuperando el aliento, logró decir. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? No pude tocarte. Bruce, porque estabas peleando contra lo que esperabas. Yo estaba peleando contra lo que había. Ven, hablemos. Caminaron fuera del tatami juntos. Tras bastidores, Bruce se sentó con Dolph en un banco. Danny Nosanto les trajo agua. Bruce habló. ¿Por qué me desafiaste? Dolph, su inglés mejorando mientras la adrenalina se desvanecía. Porque quiero saber. Todos dicen que Bruce Lee es el mejor, pero nunca veo prueba. Veo películas, veo demostraciones, pero las demostraciones son controladas. Quiero ver lo real. Bruce asintió. ¿Y ahora? Dolph lo pensó. Luego dijo algo que mostró que había aprendido lo que Bruce intentaba enseñarle. Ahora sé que lo real es diferente de lo que pensaba. Pensé que lo real era poder. Tú me mostraste que lo real es entendimiento. Bruce sonrió. La primera sonrisa desde que todo comenzó. Bien, esa es la lección. Sigue entrenando, pero entrena con entendimiento, no solo con poder. Tienes poder. Ahora desarrolla control. Hablaron durante 1 hora. Bruce explicó el Jeet Kune Do, la filosofía de la adaptabilidad.
La idea de que los estilos de pelea eran herramientas en lugar de identidades, que el objetivo no era ser el mejor practicante de Kyokushin o el mejor practicante de Kung Fu, sino ser el mejor peleador, lo cual significaba tomar lo que fuera útil de todo y descartar lo que no. Dolph escuchó con la intensidad de alguien a quien se le acaba de cuestionar todo su marco de referencia y está tratando de construir uno nuevo. Otros competidores gradualmente se acercaron, atraídos por la conversación. Pronto había un círculo de 15 artistas marciales, de diferentes estilos, diferentes países, todos escuchando a Bruce explicar la filosofía que había pasado 3 años desarrollando, y pasaría el resto de su vida refinando. El torneo terminó. Los trofeos fueron entregados. Dolph Lundgren seguía siendo el campeón de peso pesado. Bruce Lee seguía sin competir, pero algo había cambiado en la arena de Long Beach esa tarde. Algo que todos los presentes sintieron, pero era difícil de articular. Era el cambio que ocurre cuando alguien demuestra con absoluta claridad que las suposiciones bajo las que todos han estado operando están incompletas. La historia de esa tarde se esparció por la comunidad de artes marciales con la velocidad con la que se esparcen las historias significativas. En una semana, todos en las artes marciales americanas habían escuchado alguna versión. En un mes, la historia había llegado a Europa, Asia, a todos los lugares donde la gente entrenaba seriamente. Los detalles variaban dependiendo de quién la contaba. Algunas versiones tenían a Bruce noqueando a Dolph. Algunas versiones tenían a Dolph conectando golpes significativos. Algunas versiones tenían a Ed Parker deteniendo la pelea. Pero todos los que realmente estuvieron ahí, los 3, 000 testigos, concordaban en la verdad esencial. Bruce Lee había sido desafiado públicamente por un campeón de torneo frente a una arena llena y había respondido demostrando con control y precisión absolutas que el desafío estaba basado en un malentendido de lo que era pelear. La lección no era que el Kung Fu fuera mejor que el karate. La lección era que el entendimiento era mejor que el estilo, que la adaptabilidad era mejor que la rigidez, que el peleador que podía leer y responder era más peligroso que el peleador que solo podía ejecutar. Años después, cuando Dolph Lundgren se hizo famoso, cuando fue seleccionado para películas y se dio a conocer para millones de personas que nunca habían oído de los campeonatos internacionales de karate de Long Beach, ocasionalmente le preguntaban sobre su trasfondo en artes marciales. A veces mencionaba esa tarde de junio de 1972. A veces no. Pero todos los que entrenaron con él, todos los que trabajaron con él, todos los que lo conocieron, en las décadas después de ese torneo, notaban lo mismo. Dolph Lundgren peleaba como alguien a quien le habían enseñado una lección que nunca olvidó. Peleaba con la conciencia de que el tamaño era una ventaja, pero no una garantía, que el poder era una herramienta, pero no una solución, que el oponente más peligroso no era el más grande o el más fuerte, sino el que entendía lo que estabas haciendo antes de que tú mismo lo entendieras. Peleaba, en otras palabras, como alguien que había pasado 3 minutos en un ring con Bruce Lee y había salido de esos 3 minutos con un entendimiento diferente de lo que era pelear. Bruce Lee murió menos de un año después, en julio de 1973, bajo circunstancias que permanecen disputadas y misteriosas y trágicas. El mundo de las artes marciales lloró. Entre los que lloraron, había un campeón sueco de karate de 15 años, que había aprendido más en 3 minutos de lo que la mayoría de la gente aprende en 3 años.
y que cargaría esa lección por el resto de su vida. En el funeral de Bruce, entre los cientos de artistas marciales que vinieron a presentar sus respetos, Dolph Lundgren envió un mensaje a través de Dan Inosanto. Gracias por enseñarme cuando pudiste haberme lastimado. Nunca lo olvidaré. Dan guardó el mensaje. Se lo mostraría a estudiantes años después, cuando preguntaran sobre Bruce, sobre qué tipo de maestro era, sobre qué lo separaba de todos los demás. Les mostraba el mensaje y decía, eso es lo que lo separaba. Pudo haber destruido la confianza de ese chico. En cambio la construyó. Eso es lo que es la verdadera enseñanza. Y eso, más que cualquier trofeo o título o victoria en torneo, fue el legado de esa tarde de junio de 1972 en la arena de Long Beach. Fue el legado de un maestro que entendió que las más grandes victorias no son aquellas donde pruebas que eres mejor, sino aquellas donde ayudas a alguien más a ser mejor. Fue el legado de 3 minutos que cambiaron el enfoque completo de un joven peleador hacia las artes marciales, y a través de él, influenciaron a todos con los que entrenaría y a quienes enseñaría durante los siguientes 50 años. Eso es lo que hacen los verdaderos maestros. No solo ganan, transforman. Y en esos 3 minutos de una tarde de junio de 1972, Bruce Lee transformó no solo a un campeón sueco de karate de 15 años, sino a todos los que lo presenciaron, a todos los que escucharon de ello, a todos los que aprendieron de ello. Las ondas de esa tarde todavía se mueven por el mundo de las artes marciales hoy, llevadas por personas que nunca conocieron a Bruce Lee, pero aprendieron de personas que aprendieron de personas que estuvieron ahí ese sábado, cuando un campeón de torneo desafió al hombre